Bueno, ahora vamos a tratar el tema de la PC2 del curso de diseño de base de datos para el módulo 4, que es el módulo de gestión de los IPC. Hemos realizado algunos cambios con respecto al primer avance en el caso del diagrama conceptual. Para el módulo el de la gestión del IPC, se consideró o consideré crear a una entidad más, el cual era registros por riesgos, ya que me di cuenta de que había dentro del IPC, ahí se registraban los análisis o todos los pasos que se hacían por cada riesgo. Y todo esto se registraba dentro del registro como tal, el registro IPC. Así que he creado una entidad llamada registros por riesgos, el cual contiene el análisis de registro, a la valoración inicial, a la valoración final y al plan de acción. Todos estos van a ir almacenados en el registro IPC. Luego como hemos cambiado mencionado acá en equipo evaluador, hemos tenido una cantidad de empleados porque antes pensábamos que solo había una cantidad limitada para los empleados que podían ser parte del equipo evaluador, pero ahora no, es una cantidad de uno, de muchos o muchos, así que dentro del diagrama relacional tiene su propia tabla. Esos son los únicos cambios que hemos realizado en este módulo. Lo demás se persiste o se ha quedado o que ha cambiado un poco de nombre, ya que para el modelo relacional hay que utilizar las tablas lookups y eso ha hecho que cosas como severidad y probabilidad hayan pasado a ser tipos de severidad y tipo de probabilidad para que tengan mucho más sentido dentro del diagrama relacional que vamos a ver ahora. Como puede ver, valoración de riesgo inicial, tanto como valoración de riesgo, los dos tienen un tipo de riesgo. Pensaba al inicio, dentro del modelo conceptual, que este tipo de riesgo tendría que ser diferentes, pero analizándolo bien, los dos están basados bajo la misma estructura de medio, bajo y alto. Así que los dos tienen un foreign key del tipo de riesgo, que es una tabla lookup. Lo mismo para severidad y probabilidad, que son tablas preestablecidas. Eso es para valoración de riesgo inicial y valoración de riesgo. La valoración de riesgo va añadida a los controles, ya que para valorar el riesgo tenemos que aplicar controles y los controles tiene dos tablas lookups, el tipo de estrategia y el tipo de medida. El tipo de medida solo son todas las 6 medidas de control que hay, que es ingeniería, sustitución, EPP, eliminación, en administración, etcétera. Mientras que el tipo de estrategia solo nos va a decir si es preventivo o de mitigación. Y el tipo de control nos va a decir si es alto, bajo, medio, pero en términos de porcentaje. Como he mencionado, dentro de empleado y equipo evaluador hay una tabla de relacional que es equipo empleado por equipo evaluador por empleado. Y lo mismo va a ocurrir para tareas y identificación de riesgo, ya que una tarea puede tener muchos riesgos y un riesgo puede estar presente, mismo riesgo puede estar presente en muchas tareas, por eso hay una nueva tablita. Lo mismo para plan de mejora y acción, ya que acá están, están, están implicados empleados y por eso se hizo una tabla de en medio para romper esa relación de muchos a muchos. En el registro IPC podemos ver que está el ID de registro de riesgo, que son los de acá. Registros de riesgo habíamos mencionado que son todos los registros que hemos hecho con el riesgo, la valoración inicial, la final, el control, el análisis de riesgo y el plan de acción de mejora. El plan de acción, el análisis de riesgo como tal tiene dos tipos, el contacto y el peligro. Esto es una tabla también implícita, que ya que el tipo de contacto son
cómo ocurre el riesgo. El tipo de peligro es una especificación más. Y eso sería todo lo que tendríamos que mencionar dentro del modelo relacional. Todo está estructurado como debería estar. Eh, Hemos puesto bastante empeño en esta parte porque si tiene orden, es mucho más fácil de entender lo que estamos tratando de mostrar. Así que vamos a seguir ahora con la parte de creación de la base de datos y la creación de tablas. Primero vamos a crear la base de datos. En este momento vamos a utilizar la tecnología de base de datos llamada PGP-Admin o Postgres SQL, el cual quizás no es la más recomendable para este trabajo, pero tenemos el objetivo de, por ahora, tener algo de facilidad para realizar estos trabajos. En este momento, con el código presente en la pantalla, hemos creado base de datos. Esta vez se va a llevar Buenaventura como nuestra empresa seleccionada. Vamos a refrescar el servidor y tenemos que acá que se creó Buenaventura. Vamos a cerrar esto y vamos a ir a una herramienta de consulta. Ahora vamos a crear las tablas. Ya para eso hemos guardado todo el código que necesitamos para poder correr el módulo, quizás con algunas tablas de otros módulos, pero lo suficiente para que pueda correr con facilidad. Bueno, ahorita vamos a buscar todas las tablas que hemos tenido, que hemos obtenido. Primero necesitamos el cargo empleado, ya que está aliada con el empleado. Acá nos menciona que hay un ID de cargo que es del foreign key del cargo empleado. El siguiente que estamos evaluando es, el siguiente que vamos a traer es el identificación de riesgo, como hemos mencionado, tienen la descripción del peligro, el evento no deseado y el ID de riesgo que es necesario para poder hacer también el registro por riesgo y unirlo con el registro hiperceptual. Los tipos de contacto, hemos mencionado que va a tener un ID, tiene un nombre y esta es una tabla lookup, por eso solo tiene ID y nombre. Lo mismo para tipos de peligro, ID, nombre. Ahí vamos, luego cuando llegamos a la parte de llenado de datos, vamos a ver qué datos solo contienen estas tablas. Lo mismo para tipo riesgo, ID, nombre. Lo mismo para tipo de medida de control que mencioné que son 6. Y tipo de estrategia de control que solo son 2. El tipo de probabilidad son medio, alto, quizás, o bueno, en este caso es casi no pasará, muy probable que pase, medianamente que pase, etcétera. El tipo de severidad, qué tan severo es, también relacionado con una tabla, tiene 5 datos. El tipo de control, como hemos mencionado, es el alcance que tiene el control para poder eliminar como tal o mitigar como tal el problema. Y acá llegamos al equipo evaluador que tiene su ID, tiene la cantidad de empleados y tiene el código empleado, que es un foreign key del empleado. Por eso lo necesitamos extraer quizás. El empleado es la tabla que todos vamos a utilizar, por eso está acá también, parte del módulo. También tenemos nuestro proceso, que tiene su descripción, como hemos mencionado, un registro y per se solo trabaja con un proceso. Así que esto solo va a ser un dato, hay proceso, su equipo evaluador. Sin embargo, un equipo per se solo puede ser un proceso, solo puede ser muchos registros per se.
pero un registro y per se solo se puede hacer por un equipo evaluador. Seguimos con el análisis de riesgo. Tenemos a quién afecta, qué consecuencias trae. El ID, su análisis, el riesgo como tal, como está relacionado, necesita tener tenía un foreign key de la identificación de riesgo, el tipo de contacto, el tipo de peligro, que son sus tablas lookups. Ahora, tenemos valoración de riesgo inicial, que tiene el tipo de severidad, tipo de probabilidad y tipo de riesgo, que todos son tablas lookups, mientras que tenemos el ID de esta tabla. Tenemos actividades, que es lo mismo que el proceso y de la actividad, descripción y el proceso. Tiene que estar relacionado la actividad con el proceso. Ya sabemos que un proceso puede tener muchas actividades, pero una actividad solo pertenece a un proceso. En tareas, más de lo mismo. Lo mismo que mencioné para procesos y actividades ocurre en actividades y tareas. Tenemos el I de actividad y de tarea, el condicional operacional, que es cómo se trabaja, el puesto de trabajo es el quien le afecta, y la descripción de la tarea es una descripción de la tarea como tal. Tenemos el control, que es la descripción del control. Lo mencioné, estas tres son tablas lookups, el tipo de medida, el tipo de estrategia, el ID de control. Y esa es una tabla de muchos a muchos que se rompieron en una tabla en una tabla más. Fui tarea y de riesgo, nada más. En valorización de riesgo tenemos el ID de la valorización de riesgo, la cantidad de controles aplicados y de la valoración inicial, porque no puedes hacer una valoración y residual sin una inicial, por eso está relacionado el ID del control y el ID de tipo de riesgo. Ya sabemos que el ID de tipo riesgo es algo que también está relacionado con la valoración inicial, porque los dos tienen esa tabla la capa. Luego tenemos el plan de acción de mejoras, que es una acción que es una descripción de la acción, una fecha, una cantidad de empleados, el ID del plan de mejora, la valoración residual, porque depende de los controles que hemos aplicado para hacer una plan de acción de mejora que sintetice todos estos controles en alguna idea. Y también tenemos el plan de acción por empleado, como hemos mencionado, muchos empleados pueden estar dentro de un plan de acción y un plan de acción puede tener, muchos empleados pueden estar dentro de un plan de acción y un plan de acción puede tener muchos empleados de diferentes lugares. Por eso es una relación mucho a muchos y se ha roto en uno a muchos. El equipo evaluador por empleado, más de lo mismo. Luego tenemos los registros por riesgos, que como he mencionado, este no tiene ningún atributo, todo es foreign case de más, todos son foreign case, menos su propio ID, pero tiene el ID de valoración inicial, del plan de mejora, del análisis de la valoración residual. En la valoración inicial no tiene el ID de la identificación de riesgo porque la identificación de riesgo supone un paso después, que después, y lo que se realiza después es la valoración inicial. O sea, si pongo la identificación de riesgo es como estar doblando el mismo dato. Va a tener riesgo en uno y riesgo en el otro, así que me quedo con solo valoración de inicial. Digo, con análisis de riesgo. Y siguiente es el registro per se, que tiene su fecha de registro, su identificación de registro per se, la cantidad de riesgos que hemos analizado, el ID del proceso que estamos capturando y el ID de riesgo, registro riesgo inicial de acá. Vamos a correr todo esto. Y como las tablas no existen, omite el primer paso, el de acá. Bueno, y como podemos ver, no tenemos error, todas las tablas se han creado. Ahora vamos a ir con el llenado de datos. Primero vamos con el cargo empleado. Tenemos tres, en este caso, el jefe técnico y supervisor con sus IDs, 1, 2, 3. No nos hemos puesto a pensar mucho sobre los IDs, así que por ahora van a ser muy simples. Y luego tenemos un llenado de datos para empleado, con código empleado, nombre de DNI y demás. Listo, acá llegamos a las tablas lookups. Tipo de severidad solo tiene, como mencioné, ID y nombre. El tipo de severidad tiene un CAMOPT que es catastrófico, mortalidad permanente, temporal y menor.
Son los tipos de seguridad que hemos encontrado dentro de los registros I+C que nos brindó la empresa. Lo mismo para estrategia de control, como mencioné, es preventivo y mitigación, y este es su AD. Y el tipo de medida de control son como mencioné, las medidas de control aplicables dentro de la valoración residual, que son eliminación, sustitución, ingeniería, administrativo y equipo de protección personal. Siguiendo el tipo de control, como he mencionado, es por porcentaje. Comenzamos desde muy baja, baja, media, alta y total, siendo 20, 25, 20, digo, siendo 20, 40, 60, 80 y 100% de todo de aplicable o porcentaje de qué tanto puede mitigar el control. El tipo de riesgo, como he mencionado, solo tiene alto, medio y bajo, y lo mismo pasaba para residual y para inicial, así que lo hemos utilizado para los dos. El tipo de contactos son todos los de acá, son todos los tipos de contactos psicosociales, económicos, materiales biológicos, materiales químicos, energía aplastada, objetos punzantes, etcétera, 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 que son todos los tipos de riesgo, o sea, lo que puede generar o lo que generaría un riesgo, entre comillas, y lo de acá son todos los subriesgos que genera un, un, un tipo de contacto. O sea, con tipo de contacto tenemos una cantidad de peligros. Y esto es ya la especificación del peligro como tal. Tenemos todos los de acá que no voy a mencionar. Luego tenemos tipo de probabilidad, que como he mencionado, común, ha sucedido, podría suceder, raro que suceda, prácticamente imposible que suceda. El equipo evaluador, mencioné que era ID equipo evaluador, cantidad de empleados, código empleado, todos son códigos fáciles, no voy a hacer más hincapié en eso. El proceso. El proceso tiene su ID, tiene su descripción, que acá está, manto de planta, manto eléctrico, mantenimiento de servicios, inspección de seguridad, mantenimiento predictivo, revisión de sistemas eléctricos, pruebas de carga, y su ID, el equipo evaluador, que está cargado arriba. Tenemos también actividades, guía de actividad y descripción de actividad, mantenimiento, supervisión de personal, todas esas son actividades y su ID del proceso. Las tareas que son mucho más descriptivas, descripción de la tarea, tal, puesto de trabajo para el técnico de mantenimiento, la condición operacional, el equipo debe estar apagado y bloqueado antes de la lubricación, etcétera, etcétera. Y su guía de actividad. Y luego identificación de riesgo, el ID, descripción de peligro, caída de objetos y evento no deseado golpeado por objeto caído. Es una descripción del peligro y el evento que genera un poco básica, porque después lo vamos a conocer mejor en tipo de contacto. Valoración de riesgo inicial, tenemos sus IDs. Acá mencioné que tenía su tipo de severidad, el riesgo inicial y su tipo de probabilidad, y bajo estos dos se calcula el tipo de riesgo que aún no tenemos, eso se va a aplicar en la PC4, cómo calcular, dependiendo de la probabilidad y severidad, del tipo de riesgo que generaría. Pero por ahora estamos metiendo datos, así que sí, así se vería. El control tiene su ID, su descripción, que la descripción del control es hacer tal cosa, una opción. Y su estrategia es preventivo de mitigación. Su tipo de medida de control es de administración, ingeniería, de sustitución, etcétera, etcétera. Y el tipo de control, Q-control es lo que mencioné, el A, B, C, D, E, que es alta, media, baja, eso pues. Valoración de riesgo, acá está su ID, su cantidad de controles que son aplicados, su ID de valoración inicial y su ID de control y su tipo riesgo. El plan de acción de mejora tiene ID de plan de acción de mejora, ID de valoración residual, acción qué y fecha cuándo. Está acá. En análisis de riesgo tenemos el ID del análisis, el afectado, la consecuencia que podría generar esto, el ID riesgo, el tipo de contacto, que son el cuadro que hemos visto, y el ID tipo de peligro. Como pueden ver,
tipo de peligro y el tipo de contacto tienen que comenzar igual, no pueden comenzar diferentes. Si así es un TS303, no puedo aplicar, el tipo de peligro no puede ser un T07, así que eso también es algo que tendremos que revisar dentro de programación. La tabla de tareas por identificación de riesgo y la tabla de plan de acción empleado y de plan de mejora, código de empleado. Lo mismo para el equipo evaluador por empleado, registros por riesgos, que es puro ID de evaluación inicial, plan de mejora, ID de análisis, valoración riesgo, todo eso. Y registro y per se, que es el ID y registro y per se, su ID del proceso, su fecha de registro, su cantidad de riesgos analizados y el ID de registro por riesgo. Y eso sería todo. Esto es todo. Vamos a compilar. Y como podemos ver, compiló sin problemas. Y tenemos los datos ya en todas las tablas, aunque son muchas. Podemos ver que cada tabla tiene su propio, cada tabla ya tiene sus datos. Las tablas lookup son los que más me interesan porque son tablas que nunca deberían cambiar. Eso se tenía que quedar así. Lo mismo para el tipo control, lo mismo para el tipo de severidad y así para los demás también. Bueno, entonces eso sería todo por mi parte. Es la parte del módulo de gestión del IPRC. Espero que le haya agradado. Hasta luego.